Buenas. En esta oportunidad hablaré sobre el trabajo final del curso Comportamiento y Diseño en concreto. El quien les habla es Leonardo Andrés Salgado Mostacero. Empezaré con los datos del grupo y con la descripción del proyecto, en el cual empezamos con el diseño del proyecto, que empezará con base en planta de la losa, con la finalidad de lograr una edificación de un hotel de 3 pisos. Además, debemos de tener en cuenta las condiciones sísmicas, ya que se encuentra expuesto en el rango donde interactúan las placas tectónicas. Por consecuente, se tomará un coeficiente sísmico de 0,138, que se recopiló de los datos otorgados para el proyecto. Este trabajo es simétrico y cuenta con luces prolongadas, que alcanzan hasta los 6 metros de separación, y es una estructura porticada, por lo cual no se necesitará de ladrillos con características portantes, sino solo los divisorios de tabiquería para separación de espacios. El proyecto de la vivienda tiene uso de hotel y contará con 3 plantas con las mismas características. Luego tenemos las dimensiones del metro en metros, el número de pisos, el uso de hotel, y a la parte derecha tenemos una vista simétrica en X y Y de la planta, ¿no? En el cual estará conformado por columnas, vigas y losas, entre losa ligera y maciza, ¿no? Luego, las, el predimensionamiento, las condiciones generales. Para el predimensionamiento de la losa aligerada, de acuerdo con Antonio Blanco, la altura de la losa aligerada será dimensionada de acuerdo al valor de la luz mayor. Para uniformizar la altura de la losa aligerada de toda la planta se escogerá la luz más crítica, la cual es de 6 metros. Por lo que tenemos la tabla en una dirección de las distancias, ¿no? Por lo tanto, la losa aligerada tendrá un espesor de 25 centímetros. En ese sentido, los 25 incluyen los 5 de la losa superior, por lo cual tendremos una imagen de la que se encuentra en el medio de la losa aligerada del predimensionamiento. Luego, para la losa maciza, de acuerdo a Antonio Blanco también, la altura o peralte de la losa maciza será dimensionada de acuerdo al valor de la luz mayor, para uniformizar la altura de la losa aligerada de toda la planta. Se escogerá la luz más crítica también, por lo cual tendremos eh, ya la losa aligerada, que tiene un espesor de 15 centímetros, y esta incluye también 5 centímetros de losa superior, por lo que el ladrillo de techo tendrá de 10 por 20 por 30. Para las vigas, de acuerdo con Antonio Blanco, las vigas se dimensionan generalmente considerando una altura del orden 1 en 10 y 1 en 12 de luz libre, por lo que tendremos un peralte 1 de 0,6 metros y un peralte 2 de 0,5. Por ende, las dimensiones posibles será entre esas dos, ¿no? Aproximadamente. Para el ancho, de acuerdo a Antonio Blanco, el ancho de la viga puede variar en 0,5 de la altura, por lo cual tendremos en base 0,3 y 0,25. Luego tenemos una tabla donde estamos colocando las vigas horizontales y también tendremos vigas verticales, ¿no? Entonces, la norma peruana de concreto armado E0660 indica que las vigas deben tener un ancho mínimo de 25 centímetros. Por ende, las dimensiones posibles de la base son de 25 y 30 centímetros. Luego, las secciones tendremos secciones principales y secundarias, ¿no? Y del cuadro definimos como la sección a trabajar de 30 a 60 centímetros para las vigas. Luego, para el predimensionamiento de las columnas, de acuerdo con Antonio Blanco, las columnas excéntricas y esquinadas se podrán dimensionar suponiendo un área igual a eh, con los valores iniciales de 210 kilogramos por centímetros cuadrados del número de pisos de 3 y el peso, ¿no? Que es de 1000 kilogramos de centímetros cuadrados. Entonces tendremos en la tabla todos los ejes mostrados en la planta con su ancho y largo para calcular el área y además el tipo de columna. Entonces para los dimensionamientos, como ya se explicó,
Se puede dimensionar suponiendo un área igual a P de servicio sobre 0,45 por la capacidad del concreto, ¿no? Para exteriores o esquineras, P de servicio sobre 0,35 y para centrales eh, igual, ¿no? Se calculará para todas las columnas y como resultado, eh, como tendremos dimensiones diferentes para cada columna y que escogemos la mayor, que es de 40 por 40 centímetros, pero por una cuestión de facilidades de cálculo se optó que todas las columnas tengan la misma dimensión y a la vez el máximo permisible. Luego se hizo un modelamiento con las especificaciones de planta más los datos de cargas, del metrado de cargas, ¿no? Para un modelamiento de NetApps. Luego, para el análisis sísmico, tal como se puede observar en la imagen, de cada zona y además del dato mostrado, presento su facto de sismo, en el cual obtendremos un que está ubicado en una zona 4, que es el más peligroso, puesto que presenta un factor de 0,45, pero eso no indica que las demás zonas sean menos peligrosas y dejemos de pasarlo. Más a lo contrario, debemos estar previniendo, ¿no? Entonces tenemos eh, un coeficiente sísmico de 0,138 y la longitud de edificación que es de 17 metros, el ancho de la edificación 17,2 metros, el área que es 292,4 metros cuadrados, la altura 1 entre el primer piso y la base, la altura 2, la altura total también y el número de pisos que es 3, ¿no? Y según la norma E030 obtenemos que la categoría de las edificaciones es edificación común. Entonces, también el factor U será de 1,0 según la norma. Y según la norma también nos muestra el factor de suelo S, en el cual ya nuestra zona que es ubicada a la 4, eh, podemos presentar que es un S de 1,05, ya que nuestro suelo es suelos intermedios. Luego un factor de amplificación sísmica de 35 y un factor de coeficiente básico de reducción de 8. Todo esto obtenido de la norma E030. Luego hallamos las cargas avalados por la norma E020. Hallamos el peso de la edificación y con esto podemos llenar en la tabla mostrada a la parte derecha de los dos ejes X, tanto en X como Y. Para el metrado de cargas, tenemos el metrado de cargas en la losa maciza con estos valores del el peso del piso de la losa maciza, el piso terminado, la tabiquería fija y la separación entre viguetas. Además de la carga viva que se considera una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado, según la norma 020. El metrado de cargas de la losa aligerada también tenemos los mismos datos del peso de aligerado, peso propio del aligerado, piso terminado, tabiquería fija y así también tenemos la carga viva, ¿no? Y se consideró una separación entre viguetas de 0,4. Y de acuerdo a la norma tenemos todos esos valores ya mencionados. Para el diseño de losa tenemos eh, los datos ya del FIE, tenemos capacidad de concreto de 210, la base, la altura, el beta que es 0,85 y el recubrimiento de 2, el acero de 1 pulgada, el peralte efectivo. Y con esto se procederá con el modelo que tenemos mostrado en la parte izquierda, proceder, ¿no? Eh, para cada paño. Entonces, con el software ETAPS podemos sacar los momentos para cada sección y para cada tramo, ¿no? Entonces, empezamos con el procedimiento que es verificar la condición de que el A mostrado en la imagen sea menor a 5 centímetros, por lo cual tenemos calculamos la cuantía que es requerida, luego la balanceada y la cuantía máxima. Luego verificamos que la cuantía requerida
requerida sea menor que la cuantía máxima. Y si es así, la losa será dúctil y se puede trabajar solo en acero en tracción y no será necesario usar el acero en compresión. Luego se calcula el acero requerido, también se calcula con la fórmula el acero mínimo y el acero máximo para verificar que esté entre esos rangos de valores, ¿no? Y si cumple, nos demuestra que el acero requerido se va ahí, se va a tomar, ¿no? Entonces, la cantidad también se va a calcular con ese acero obtenido, se va a calcular la cantidad de acero que se va a poner en la losa, ¿no? Luego así se procede en todos los momentos sacados de tabs y completarlos, ¿no? Acá tenemos un diseño de todos los, las losas aligeradas, en el cual la planta posee prácticamente en su mayoría losa aligerada y en dos ubicaciones losa maciza. Para el diseño de flexión de vigas, tenemos estos valores de datos previos. Entonces ahí se seleccionó en el piso 1 el corte en el eje C. Tenemos los valores de los tramos, tramo 1, tramo 1, 2, tramo 2, 3 y tramos 3, 4. En el cual tenemos los momentos en la izquierda, centro y derecha. Por el cual el procedimiento se va a hacer lo mismo, la cuantía requerida, la balanceada, calcular el rango que no pase del máximo, el de la cuantía requerida, que la cuantía requerida no pase del máximo y a calcular los aceros, ¿no? Y posteriormente se calcular el número de varillas que se va a usar en la viga, ¿no? Luego para el diseño de flexocompresión de columnas se, se usará, como ya hemos venido diciendo, la columna con dimensiones de 40-40. Se trabajará con la columna bueno, se trabajó con la columna del primer piso, ya que esta es la más crítica entre el eje 2 y C. Por ello, para hallar la carga puntual por carga muerta y carga viva, recurrimos al metrado de cargas con área tributaria. Luego, para hallar la carga puntual generada por el sismo, recurrimos al programa de TAPS para conocer la reacción que ésta genera al pie de la columna. Luego, para diseñar las columnas, primero se debe identificar si estas serán columnas cortas o columnas esbeltas, para lo cual es necesario saber el sistema porticado será arriostrado o no arriostrado. Luego, para la carga muerta, se usó datos previos, el espesor aligerado de 0,25, peso propio de 350, el espesor de losa de superior al metro 0,05 en metros, ¿no? Luego se realiza el diseño de la columna, que va a tener 12 varillas. eh, luego se, luego la carga actuante de la columna, que se va a hacer a través de las combinaciones obtenidas, que va a ser de la combinación 1, que es 1.4 por la carga muerta más 1.7 carga viva, y así con las 5 combinaciones enseñadas en clase, ¿no? Y tenemos las direcciones en el eje X y en el eje Y, con lo cual tenemos el PU en toneladas y el momento único en toneladas también. Luego se hace las combinaciones, la obtención de la cuantía de acero, en el cual obtendremos el G a través de la base, de la base de la columna y el peralte efectivo, ¿no? Entre la base. Entonces con eso obtendremos el G y posteriormente usar el ábaco con este valor obtenido, que es 0,7, para luego hallar la cuantía máxima. Y luego, luego de esos dos, del peso único en toneladas y en momento único, se realiza el E, que es el valor absoluto entre
el peso, el momento entre el peso, ¿no? Y luego obtenemos el valor de K con la fórmula respectiva y terminamos con la cuantía máxima, ¿no? Que en este caso es de 2%. Aquí mostrado en esta tabla. Y luego analizamos los puntos críticos que mostrados en clases nos dará un mejor diseño, que es el punto uno que es la compresión pura, el punto 2 que es la falla balanceada, la punto 3 tracción pura y flexión pura, en el cual tenemos los dos eje X y eje Y, la tabla mostrada, ¿no? Muchas gracias.